¿Qué tal amigos de la máquina del rock? Les saluda Claudia Ruiz y estoy lista para transformar esa máquina y llevarla al pasado con la rocola de Claudia. En esta ocasión nos vamos hacia España porque vamos a hablar sobre la biografía de Los Hombres G. Y es que Los Hombres G ha sido una de las bandas españolas de pop más importantes de todos los tiempos. Sus impresionantes cifras de ventas y la gran dimensión internacional de su éxito todavía son recordados con admiración y, sobre todo, el fervor de sus fans quedarán permanentemente en el recuerdo, porque ellos fueron lo más parecido al fenómeno social que pusieron los Beatles que jamás haya surgido en España. David Summers, Rafael Gutiérrez, Daniel Mezquita y Francisco Javier tomarían lo que en primero se hacían llamar los residuos o la burguesía revolucionaria, después de rechazar el primer nombre que se les ocurrió, Bonitos Redford. Al final se descantarían por el título de una película americana de 1935, G-Men, titulada Contra el Imperio del Crimen, protagonizada por James Cagney, en la que los G-Men eran agentes especiales del FBI. En 1983 aparecieron sus dos primeros singles, Venecia, Milagro en el Congo y Marta tiene un marcapasos, La cagaste, Burt Lancaster. Su primera disquera, Lollipop, no pasaba una buena racha. Llegó un momento a principios de 1984 que Hombres G se encontró casi en un callejón sin salida, con una compañía incapaz de seguir apostando por ellos y con las negativas de las grandes multinacionales a sus nuevas maquetas. En esta situación recibieron una oferta discográfica, se trataba de Paco Martín, que acababa de montar un nuevo sello, Twins, y les ofreció grabar su primer álbum. Titulado sencillamente Hombres G, el grupo recuperó Venecia de sus canciones ya grabadas, además de presentar un tema que comenzaría a sonar en las emisoras de la radio a todas horas, Devuélveme a mi chica. También empezaron a incluir baladas como la versión de Alice Cooper que, rebautizada No lloraré, grabaron en ese disco. En 1985 pasará a la historia como su año. Su primera presentación en el gran musical de los 40 principales iba a celebrarse, como era habitual, a las 12 del mediodía, pero en la puerta de la sala había público desde las 4 de la madrugada. Hombres G se había convertido en un fenómeno de masas y las vidas de sus componentes iba a cambiar como jamás habían imaginado. Ese año tuvieron que realizar cerca de 100 actuaciones a un ritmo agotador. A esto había que sumar su participación en todo tipo de programas de variedades de televisión y una sesión continua de promoción, sobre todo en revistas juveniles. Lógicamente, el público adolescente femenino les adoptó como favoritos y el cuarteto comenzó a verse seriamente presionado. Ya no podían pasear tranquilamente por ninguna calle, ni en Madrid, ni en ninguna de otra ciudad española, sin que hordas de chicas comenzaran a perseguirles. En febrero de 1986, el grupo volvió a meterse en los estudios para grabar su segundo álbum, que iba a titularse como una de las primeras canciones, La cagaste, Burt Lancaster. Un mes antes de estar en las tiendas ya tenía peticiones en firme por más de 60,000 unidades, cifra que sería amplísimamente superada en cuanto el disco apareció en el mercado. Para esa ocasión recuperaron uno de los temas publicados en los singles de Lollipop, Marta tiene un marcapasos, que sería uno de los 3 singles que llegaron al número 1 de las listas de ventas españolas. Los otros dos fueron El ataque de las chicas cocodrilo e Indiana. Con el mercado absolutamente consolidado en España, Paco Martín apostó por llevar al grupo a América. Envió copias de los discos a distintas compañías de todo el continente. Recibió la primera respuesta de las oficinas peruanas de CBS. A mediados de 1986 se editó Hombres G en el país andino y, ante la sorpresa generalizada, el disco superó en pocas semanas las 50,000 copias. Dadas las circunstancias, poco después se publicó también La cagaste, Burt Lancaster, y se repitió la jugada. La siguiente llamada telefónica fue de las oficinas centrales de CBS en Nueva York para distribuir a Hombres G en toda América. Tal y como había sucedido en Perú, Hombres G también fue un éxito en México y Venezuela, donde obtuvieron discos de oro y platino. En diciembre de 1986, el grupo recibió la invitación para asistir en Miami a la gala de los premios Bravo, ya que figuraban como candidatos en 3 categorías. Ganaron en la mejor agrupación de habla hispana. Hombres G había demostrado ser un filón. Después del verano de 1986 sumaban ya cerca del 1,000,000 de copias vendidas en sus 2 primeros discos en España y antes que comenzase a plantearse su tercer álbum ya tenían sobre la mesa la oferta de protagonizar una película autobiográfica.
Manuel Somers, padre de David y uno de los directores cinematográficos y humorista gráfico más populares de España, se encargaría de dirigirla. El resultado iba a ser Sufre, Mamón, un filme que se rodó en Ibiza y Madrid y que se estrenó en marzo de 1987. Para evitar la presión suplementaria que ejercían las fans, se marcharon a grabar a Manchester, Inglaterra, con el afamado productor hispano-chileno Carlos Narea, habitual encargado de los trabajos de Miguel Ríos. El nuevo disco contaba con un buen número de grandes canciones que nuevamente iban a encaramarse a lo más alto de las listas de ventas. Este fue el caso de Ye Cayó la bomba fétida, Temblando, Una mujer de bandera y No, no, no. Una vez más, las ventas del disco se dispararon en los primeros días hasta superar ampliamente las 100.000 copias. Al mismo tiempo se producía el estreno de Sufre, Mamón, que colapsó la Gran Vía madrileña, donde se aglomeraron cerca de 10.000 jóvenes. Avalados por el fervor popular, el grupo se embarcó en 1987 en una impresionante gira de 70 actuaciones por las plazas de toros y estadios de fútbol de las más importantes ciudades españolas. Casi 1 millón de personas pudieron ver ese verano a Hombres G en directo, una gira que se iba a prolongar en octubre con sus primeras actuaciones en directo en América, donde tenían previsto recorrer Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y México. Después de un merecido descanso, el primero que tuvieron en 3 años, 1988, comenzó con un nuevo proyecto cinematográfico a cargo de Manuel Somers y un buen número de grandes composiciones escritas por David, aprovechando la tranquilidad de que había disfrutado en la Navidad de 1987. En marzo se rodó entre España y las localidades mexicanas de Acapulco y Puerto Vallarta Suéltate el pelo. Poco después se iniciaba la grabación de su nuevo álbum Agitar antes usar, con canciones imprescindibles en su repertorio posterior de directo como la que daba título a la película O Nassau. En 1989 apareció un nuevo disco, Voy a pasármelo bien, título que bien podía hacerse referencia a la situación que vivía entonces el grupo. Querían hacer música para disfrutar, le gustara o no al público, reflejando un mundo cada vez más adulto. Iban a realizar giras a ambos lados del Atlántico con otros ojos. Así surgió también Esta es tu vida, álbum grabado durante el verano de 1990 entre Madrid y Londres. Su forma de decir hasta luego no pudo ser más espectacular. El 20 de mayo de 1992 apareció en el mercado historial del bikini su álbum más clásico y eterno, un disco producido por un alquimista de sonidos como Colin Farrell, por cuyas manos habían pasado artesanos del pop de la talla de Elvis Costello o Nick Lowe. A pesar de entonces, la banda se separó. David Somers comenzó tiempo después una exitosa carrera en solitario. Los demás componentes del grupo siguieron llegados al mundo de la música, pero siempre desde un segundo plano. Después del adiós fueron apareciendo diferentes recopilaciones donde se recogían las mejores canciones del grupo, bien agrupadas bajo el concepto de singles o de baladas, pero nunca ofreciendo material inédito. A principios de 2002, una década después del Hasta luego, el grupo volvió a reencontrarse para grabar 2 nuevas canciones, En otro mundo y Lo noto. Además, recopilaron algunas grabaciones inéditas que quedaron aparcadas con el paso de los años, pero no por eso dejaban de ser grandes canciones. Con ese repertorio lanzaron un disco compensando entre el pasado, presente y el futuro, su nombre Peligrosamente juntos. Bien amigos, y esta fue la rocola de Claudia con Los Hombres G. Los dejamos entonces para que escuchen los mejores éxitos de esta gran agrupación española. Les informó desde Los Ángeles, California, para la máquina del rock, Claudia Ruiz.